Me pidieron hablar acerca del impacto de la investigación clínica en diabetes en medicina de primer contacto. Esta plática la podría acabar con 4 o 5 diapositivas. Entonces le quise dar un bosquejo un poquito diferente, donde los voy a llevar a través de ahora sí que los voy a llevar del pasado al presente en lo que ha sucedido en la diabetes, para que de una forma u otra la gente joven y la gente que de una forma u otra ya tiene tiempo practicando medicina, sepan qué ha sucedido dentro de la investigación clínica y cuál es la importancia de los médicos de primer contacto. ¿Ok? Quiero dar mi agradecimiento al comité organizador de este primer encuentro por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Ha sido realmente una satisfacción grandísima, unas atenciones increíbles y de una forma u otra se siente uno consentido. Pero quiero dar las gracias a mi amigo Víctor Manuel, porque gracias a él estamos aquí. Y por supuesto a la Barrencilla por todas sus atenciones, al igual que Mireya Vega. De una forma u otra, si no hubiera sido por Víctor, estaríamos aquí. Una de las críticas más importantes que sufrimos los médicos, que estamos en cierta forma capacitados en el extranjero, pero que somos de descendencia mexicana y que estudiamos medicina en México, es que nos dicen que nosotros qué les vamos a venir a enseñar a la gente si nosotros no vemos pacientes latinos, ¿correcto? Desafortunadamente en mi condición puedo decirles que están en un error. Yo tuve la oportunidad básicamente de hacer mis especialidades en el centro de USC Medical Center, donde básicamente, si ustedes observan esto, ¿qué es lo que está aquí? Es el centro de Los Ángeles. ¿Y ya ven toda esta área que está aquí? Es el famoso este de Los Ángeles. El 99.9% de la población que vive ahí es de origen latino, no tiene derecho a seguros médicos. ¿En dónde acaban? En el centro médico. Prácticamente estoy haciendo medicina del otro lado con pacientes mexicanos. ¿Ok? De una forma u otra ustedes pueden ver, como les mencionaba, todo ese es el este de Los Ángeles. Y toda esa gente que se enferma, como muchos de ellos no tienen seguros médicos, acaban aquí con nosotros. O sea que prácticamente la medicina que nosotros practicamos y el tipo de pacientes de nuestra consulta es de ese tipo, y ahí es donde tuve la oportunidad. Actualmente estoy en Western University. ¿Saben dónde está Western University? En Pomona. El 70 al 80% de la población que asiste a nuestra clínica es de origen ¿qué? Latino. O sea que prácticamente les vuelvo a decir lo siguiente: yo hago medicina con latinos. O sea que en esa forma realmente me siento satisfecho, me siento capacitado de poder hablar cómo manejar un paciente y brindando mi experiencia a la gente de aquí de México. Pero ya entrando en lo que es la situación de la investigación clínica. El médico general, debidamente estimulado, asesorado y apoyado por colegas investigadores, podría involucrarse en la investigación clínica, y esto lo dice la Academia Nacional de Medicina, y por supuesto que todos nosotros conocemos quién ha sido el doctor Ruy Pérez Tamayo. Es importante porque vean ustedes, él enfatiza que todo médico profesional debe de involucrarse en actividades como ¿cuál? La asistencial, la docente y la de participar ¿en qué? En la investigación clínica. La investigación clínica debe ser parte de nuestra práctica médica. Y de una forma u otra, los médicos de primer contacto son las personas que tienen más acceso a poblaciones para manejar a los pacientes. El otro detalle es que México, cuando nosotros definimos investigación clínica, tiene como propósito mejorar ¿qué? Los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y preventivos, así como la comprensión de la etiología y fisiopatología de las enfermedades que afectan a los seres humanos. O sea, prácticamente el hacer investigación clínica es tratar de ¿qué? De mejorar la calidad de los individuos, tratando de mejorar los problemas que de una u otra forma están afectados. El otro detalle es que si ustedes observan la investigación en otro país, como en cualquier otra situación, es importante por las ventajas que trae para cada país, tanto económicos como académicos, y el creciente interés para la industria farmacéutica. En este legado que aquí está escrito de un grupo de Colombia, básicamente ellos dicen lo mismo que de una forma u otra puede ser aplicado a cualquier país de Latinoamérica, incluyendo México. El otro detalle es que diabetes y endocrinología han sido los temas preferidos en los años pasados de los individuos, sobre todo en la situación del área de primer contacto. ¿Qué pasa? Rescatando algunos datos importantes de la investigación clínica México, que fue publicado en el 2016, en México más de 10,000 pacientes se han beneficiado de la investigación clínica. Ustedes saben que de una forma u otra la investigación muchas veces ofrece ¿qué? Opciones a pacientes que no las tuvieran. En Estados Unidos es algo realmente importante. Hay pacientes que no tienen seguros, se involucran en estudios de investigación y tienen acceso a todo ¿qué? Completamente gratuito.
El otro detalle es que en México en años recientes se han aprobado más de 500 medicamentos. Solo en el 2014 se menciona se aprobaron 50 y en México se apoya el desarrollo de más de 7,000 medicamentos en medicina, que es lo que estamos viendo, que realmente es una industria muy importante aquí en México. ¿Okay? En un comunicado de la COFEPRIS, ellos mencionan que básicamente a nivel local se destinan más de 145,000 millones de dólares en este segmento y de una forma u otra México a través de estas instituciones están involucradas en lo que es el problema, la situación de la investigación. Y vean ustedes, esto de una forma es importante para nosotros, ¿por qué? Porque en cierta forma es una fuente de trabajo ¿para qué? Para las personas que trabajan en esas áreas médicas, como podemos observar, donde vemos que casi 83,000 médicos, 459 investigadores, enfermeras, unidades médicas y grupos del ISSSTE se pueden beneficiar de la investigación clínica que se realiza, sobre todo a nivel de primer contacto. Con el objetivo de avanzar, una estrategia convierte a México en una de las 10 principales potencias de investigación clínica. O sea que realmente, ¿qué es lo que sucede? México tiene investigación clínica y está dentro de los 10 países. Y eso es algo que es atractivo para la industria farmacéutica, porque en una forma u otra desarrolla fuentes de ¿qué? De trabajo para toda la gente que esté involucrada en esa área. Y el otro detalle, de una forma u otra, es que México se ha logrado posicionar como uno de los países más destacados en el ámbito de la investigación clínica farmacéutica en el mundo. Todo esto es importante para nosotros por la siguiente razón. La investigación clínica en México representa ¿qué? Un incremento, un ingreso al país bastante importante, que de una forma u otra yo creo que todos queremos una tajada de eso, ¿no? El detalle es que hay que ver y cómo de una forma u otra familiarizarse cómo hacer este tipo de inversiones. Y vean esto, es un problema la investigación. ¿Por qué? Porque realmente aprobar un medicamento desde un inicio de estudios preclínicos hasta ser aprobado, básicamente lleva aproximadamente de 12 a 15 años. Eso basando estudios de diferentes áreas, y vean ustedes, de 5,000 medicamentos, solamente uno fue aprobado en un periodo de 12 a 15 años, desafortunadamente a raíz de las diferentes situaciones que suceden con esto. Ahora, ahí podría terminar mi plática el día de hoy, porque eso es básicamente el impacto de ¿qué? De lo que es la investigación. Pero retomando esta situación, vi algo que de una forma u otra es más interesante. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros sabemos que de una forma u otra, la diabetes, como pueden observar ustedes, es un área de investigación bastante importante para nosotros, esto converge a lo siguiente. ¿Por qué no entonces hablar de qué ha sido la investigación clínica en la evolución del manejo de la diabetes? Para que realmente veamos el impacto de cómo los médicos de primer contacto han reflejado en los estudios que han sido estudios pioneros en muchas de las situaciones. Esto es aunado a la situación que se ofrece donde las enfermedades, acuérdense que la diabetes es una enfermedad no transmisible crónica. Es importante para nosotros realmente entender esta situación, porque realmente nos enfrentamos a algo que es un problema que está evolucionando y está en crecimiento. El otro detalle es que si ustedes observan las enfermedades no transmisibles crónicas, las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes mellitus definitivamente están dentro de ese grupo. Incluso actualmente podríamos involucrar también a la obesidad dentro de esas enfermedades crónicas no transmisibles. El otro detalle, vean ustedes, estos eran los pacientes que ustedes manejaban en los años ¿qué? 80s y 90s, correctos. El individuo que tenía probablemente solamente diabetes o probablemente tenía hipertensión. Pero lo que ustedes van a enfrentar en estos momentos es esta situación. El individuo que de una forma u otra cuando llega a la consulta médica, ¿qué es lo que sucede? Tiene todas esas series de comorbilidades que al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Van a complicar tremendamente el manejo de nosotros los pacientes. Esa medicina de los 80 o 90 realmente ha sido una medicina que hasta cierto punto se ha convertido obsoleta, porque de una forma u otra nosotros debemos de entender que el paciente ahora debe de manejarse desde un punto de vista de las multicomorbilidades que él mismo tiene. Y la persona que no esté capacitada para manejar estas multicomorbilidades desafortunadamente no va a poder practicar medicina de la forma que ellos quieren. La mortalidad general, si ustedes observan, de una forma u otra, ¿qué sucede con la diabetes? Es probablemente la única enfermedad que ha tenido un incremento del 219%. Eso es fuera del contexto de natural. Cuando hablamos de un tipo de crecimiento, de eso es algo que realmente es irreal, que de una forma u otra no es entendible. ¿Por qué? Porque si ustedes observan la transición epidemiológica que ha sufrido el país, en 1950 la gente se moría de diarreas y la gente se sigue muriendo de diarreas, ¿correcto? El detalle es que de una forma u otra han sido ¿qué?
han sido presupuestas por otras enfermedades importantes. Y yo les puedo decir algo con mucha sinceridad, que la diabetes probablemente puede estar relacionada con todo este tipo de causas. Ustedes saben que, por ejemplo, el hígado graso es parte de la situación ahora de la enfermedad del diabetes. La cirrosis ya no solamente es de situación etílica, puede haber una cirrosis por una condición de una enfermedad de hígado graso y otros problemas importantes. Por eso siempre es interesante decirle a la gente lo siguiente: ¿qué pasa con esta enfermedad? Que de una forma u otra tú la puedes heredar. Tú puedes nacer con diabetes, tú la puedes desarrollar durante el embarazo, tú la puedes desarrollar dependiendo de la forma como vivas. ¿Existe alguna forma entonces para nosotros o para la gente que nosotros conocemos que de una forma u otra puedan estar libres? No. Desafortunadamente todos y cada uno estamos expuestos a este tipo de enfermedad, y les puedo asegurar que si les pregunto, levante la mano, ¿quién tiene enfermedades con diabetes? Probablemente el 99% de los individuos que estamos aquí lo vamos a hacer. ¿Cuántos de nosotros, gente cercana a nosotros, ha muerto de este tipo de problemas? Ahora, ¿y qué pasa? Si ven la clasificación, no ha cambiado. Si ustedes observan las referencias que están en este lado, simple y sencillamente es una repetición que está haciendo los estándares, que cada año es lo mismo, porque desafortunadamente no han justificado de ninguna otra forma de este tipo de enfermedad. El otro detalle es que cuando definimos esto se ha hecho de una forma u otra, ya tenemos una definición más estricta de lo que es, donde decimos que la diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. Pero recuerden que no es solamente esa situación de hiperglucemia lo que realmente mata a los individuos. Hace un momento hablaba con el doctor acerca de esta situación que nosotros conocemos, de esa famosa la disfunción endotelial que está relacionada con este problema. El proceso inflamatorio, que de una forma u otra, cualquier proceso inflamatorio, ¿cómo puede ser tratado? Con antiinflamatorios. Pero ¿por qué razón este proceso inflamatorio que sucede en enfermedades como la diabetes y obesidad no lo podemos manejar? Porque simplemente es una inflamación tan exquisita que nosotros desconocemos cómo se comporta, y hasta el momento no hemos podido hacer nada al respecto. Vean ustedes que de una forma u otra, esta situación es también debido a un defecto de la producción de insulina, a una resistencia de la acción de ella para utilizar la glucosa, o a un aumento de la producción de glucosa, una combinación de estas. Definitivamente, independientemente de eso, podemos ver otros aspectos importantes como las normalidades de los lípidos, proteínas, sales, minerales y por supuesto los electrolitos. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros conocemos la progresión, sabemos qué es lo que sucede con esta enfermedad. Desafortunadamente, ¿qué es lo que hacemos? Esto es lo que sucede. El retraso diagnóstico que nosotros tenemos en este momento es de 4 a ¿qué? Se hablaba de 2 años, ¿se acuerdan de eso? Hablamos de 4 a 12 años. Individuos que llegan ya complicados con nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen pacientes que llegan que les dicen que tienen una disfunción eréctil? La disfunción eréctil es en esto. ¿Usted tiene disfunción eréctil, doctor? No, no creo. Oh, okay. Y esos pacientes, muchos de ellos, ¿qué es lo que tienen? Diabetes. Y no lo sabían, ¿correcto? Los endocrinólogos no preguntan. ¿Qué pasó, doctor? Efectivamente. Porque no nos preocupa, ¿no? No, tiene mucha razón en ese aspecto, pero ahorita una de las primeras indicaciones de que un paciente pudiera tener diabetes es que la disfunción eréctil. Y es muy interesante el concepto que el doctor presenta, porque desafortunadamente hay algunas otras entidades o especialidades que no le dan importancia a este aspecto. Pero para un hombre de 35 o 40 años, tener disfunción eréctil es importante, ¿correcto? Porque realmente representa su vida en muchos de estos aspectos. Ahora, si ustedes observan, ¿quién es el responsable por el cuidado de los pacientes con diabetes? Todos diríamos, el endocrinólogo. Los endocrinólogos estuvieran podridos de dinero si realmente viéramos a todos los pacientes con diabetes. Desafortunadamente llegan con nosotros cuando están complicados. El 95% de los pacientes con diabetes tienen diabetes tipo 2. El 92% de estos pacientes reciben cuidado ¿de del médico general. Y el 5% de los pacientes con diabetes que tienen tipo 1, el 73% de esos pacientes, ¿quién los ve? El médico general. ¿Quiénes son los individuos que tienen más acceso a hacer investigación clínica de primer contacto en pacientes con diabetes? Los médicos de primer contacto, porque son los que ven el BOR. Nosotros no vemos tantos pacientes porque realmente es algo que de una forma u otra es más complicado para nosotros. Y si ustedes ven quiénes son los médicos que actualmente manejan pacientes con diabetes, por supuesto el médico general, el internista,
El endocrinólogo, el cardiólogo ya también maneja, y por supuesto el médico cirujano con procesos de cirugía bariátrica que nosotros sabemos. Ahora, no había, bueno, perfecto. Por alguna razón no sé, bueno, pero las referencias no importan tanto en estos momentos. Vean ustedes, aquí un aspecto muy interesante es que en México solo 6.4 de millones han sido diagnosticados y recibido tratamiento por un médico de los 11.5 millones. Cerca de la mitad de la población en México que sabe que tiene diabetes no es manejada adecuadamente y desafortunadamente vamos a ver las complicaciones existentes. El otro detalle es que en México actualmente se reportan, como ven ustedes, 11.5 millones de pacientes y se proyecta que para el 2040, en 22 años, se espera que México tenga 20.6 millones de pacientes con diabetes. O sea que prácticamente es un área de inversión, ¿correcto? Si lo vemos de esa forma. Ahora, vean cómo esta epidemia ha crecido. En el año 2014 reportaron ya 422 mil millones. Si esto de una forma u otra sigue creciendo, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando que de una forma u otra, para el año 2040, estamos hablando de casi que 642 millones de pacientes con diabetes en el mundo. Y el problema de esto es que hemos visto que ha subido un crecimiento. En los hombres ha aumentado este crecimiento en un 200%, en las mujeres hasta un 58%. En algo le teníamos que ganar a las mujeres, por supuesto, ¿no? Ya, claro. Bueno, y nos fuimos lejos, que es el problema. Pero nosotros nos preguntamos, la diabetes no ha crecido sola. ¿Qué es lo que ha pasado realmente con la diabetes? Que algo paralelamente de una forma u otra que ha crecido con esto. Esa es una fotografía de 1982 de un grupo de estudiantes de medicina. Se tomaron otra foto, casi 20, y vean ustedes. O sea que prácticamente nosotros sabemos en estos momentos que hay un hermanito de la diabetes que de una forma complicada, que ha crecido en los últimos años paralelamente y como ustedes pueden observar, hablamos de casi 600 millones de adultos con obesidad. México, el 70% de la población está afectada. De una forma u otra realmente son problemas que han crecido paralelos y han complicado el uno al otro. Y lo pueden ver ustedes. ¿En cuánto creció? En casi 40 años se incrementó a 641 millones de individuos con esto. El detalle es que este problema, por supuesto, crece en poblaciones jóvenes. ¿Y cuál es el problema de que un individuo se haga obeso en etapas tempranas? Que desafortunadamente va a ser un obeso adolescente y va a ser un adulto también obeso. Y si ustedes, muchos de nosotros crecimos con algo que nos decían nuestros maestros, que la cantidad de adipocitos que tú acumules durante la infancia son las que vas a llevar el resto de tu vida, ¿correcto? Y nosotros decíamos, entonces no hay que engordar, ¿no? Desafortunadamente nadie nos dijo que también estos condenados se hipertrofian, ¿correcto? Si tienes muchos y se hipertrofian, o sea, se hacen más gorditos, ¿qué es lo que sucede? Realmente el problema es mucho más importante. Ustedes saben que la explicación de la reganancia de peso en los individuos que pierden peso, ¿cuál es? Que los adipocitos se hipertrofian y empiezan a trabajar más de lo que habitualmente trabajan y por eso los individuos desafortunadamente tienen ese problema. Y la obesidad en adultos, por supuesto, por ende, es algo que crece paralelo a esta situación. Ahora, algo acorde con esto que nosotros hemos visto en la evolución de esta enfermedad de la diabetes es la investigación genética. Para que ustedes puedan descubrir alelos y todo este tipo de situaciones con lo que es la situación genética, tenemos que estudiar miles de poblaciones. Y si ustedes observan la cantidad de estudios que se han hecho relacionados con diabetes mellitus, secreción de insulina, la disfunción de las células beta, vean esto, de una forma u otra son componentes que al final de cuentas yo le digo a la gente, esta podría ser la representación de ¿qué? De la famosa de obesidad. Probablemente esta situación genética que nosotros desconocemos y hasta este momento nadie puede decir, nadie, y probablemente nos vamos a morir, muchos de nosotros, sin saber qué vamos a poder hacer con la situación genética, porque la gente habla de manipulaciones genéticas. Desafortunadamente es algo que no es viable en estos minutos ni clínicamente no es algo que se utilizar. Y si vean esto, esa es una diapositiva muy interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la inferencia de las casualidades de obesidad derivados de estudios mendelianos randomizados, la situación cardiometabólica con la obesidad está completamente de una forma u otra, completamente relacionada y dilucidada, que de una forma u otra nosotros sabemos que pacientes con obesidad por situaciones genéticas van a presentar diabetes o alteraciones en las situaciones del metabolismo de la glucosa. Ahora,
Entonces, si esa transición epidemiológica cambió, ¿qué sucedió con los pacientes? Vean ustedes. Las primeras causas de morbilidad en México, aquí por alguna razón se cortó la diapositiva, o me la cortaron, pero lo que sí les puedo decir que la obesidad y la diabetes, estaban en lugares mucho más bajos en el año 2000, y desafortunadamente tanto la obesidad como otras enfermedades ya han tenido un cambio muy importante. Nosotros hemos aprendido mucho ¿de qué? De la fisiopatología de la diabetes, ¿correcto? Entonces, si hemos aprendido tanto de esto a través del tiempo, ¿por qué realmente no hemos hecho algo al respecto? Esa fue la lectura que de una forma u otra en el año 1987 el doctor Dade Fronso, que es probablemente la persona que más sabe de fisiopatología ¿de qué? De diabetes. El que de una forma u otra ha evolucionado es desde este triunvirato hasta el famoso ¿qué? Octemos. Pero de una forma u otra nosotros también incluimos algunos otros componentes que por ejemplo a él no le gusta considerar. Él independientemente de los estudios, esto es lo que actualmente se habla de lo que es los componentes fisiopatológicos ¿de qué? De la obesidad. Ustedes pueden ver que la microbiota de una forma u otra también es un aspecto importante, el cerebro, el hueso y algunos otros aspectos que se desconocen que de una forma u otra se han visto vínculos que son parte de este problema fisiopatológico. Entonces tenemos miles de alternativas para tratar a los pacientes, ¿correcto? Y esto básicamente nos ha dado una pauta para investigación clínica en muchos aspectos. La diabetes puede ser tratada ¿de qué? De múltiples maneras. El detalle es por qué realmente no controlamos a estos pacientes. Y si ustedes ven aquí una lista, vean ustedes la serie de medicamentos o la serie que son aprobados para manejar. Incluso medicamentos orales para manejo de obesidad pueden ser utilizados para esto y por supuesto cirugía bariátrica. Ahora, el detalle es este. Cuando nosotros vemos la evolución de los fármacos de la diabetes, también podemos ver que se han hecho estudios de investigación clínicos bastante importantes como los que ustedes observan ahí. Estudios que de una forma u otra no tenemos tiempo para discutirlos el día de hoy. Pero todos estos estudios que ustedes observan aquí desde 1960 hasta el 2009, son estudios que de una forma u otra trataron de ver diferentes aspectos dentro de la situación ¿de qué? De la enfermedad. Que de una forma u otra dieron resultados importantes para conocer muchos aspectos de esta enfermedad. ¿Quién no ha escuchado hablar del famoso estudio del Reino Unido? El famoso estudio de ACCORD, Advanced, que de una forma u otra, estos 3 estudios que ustedes observan en esta parte de acá, eran estudios donde trataron de ver si realmente, siendo agresivos en el control de los pacientes, podíamos hacer un beneficio. Desafortunadamente algunos de ellos dieron resultados negativos. Pero vean lo siguiente, cuando vemos el número de pacientes que estos estudios o algunos de ellos han involucrado, son miles de pacientes. Y esto es importante para nosotros reconocerlo porque de una forma u otra, todos esos pacientes que se han reclutado para este tipo de estudios, que en un momento dado para esos protocolos estamos hablando de 34,000 pacientes que de una forma u otra son representativos ¿de qué? De medicina, de muchos de ellos de primer contacto, porque de una forma u otra no hubiera posible que recapitularlos. Ahora, otros aspectos importantes que ustedes saben que ha sucedido con el crecimiento de medicamentos es la evolución de los famosos ¿qué? Algoritmos. Y estos algoritmos que se han manejado desde el año 2006, donde ustedes básicamente ven todos los diferentes medicamentos y cómo estos, dependiendo del problema del paciente, se pueden utilizar, ha sido algo que dependiendo de los medicamentos, como se han ido viendo las características específicas de ellos, de una forma u otra han evolucionado, hasta llegar de una forma u otra, hasta lo que nosotros ahora podemos ver, cómo independientemente de todos los diferentes aspectos, ahora tenemos la oportunidad realmente de manejar a un paciente con monoterapia, terapia doble o incluso una terapia triple. O sea que prácticamente la evolución de estos ha sido relacionado con ¿qué? Con la importancia de la investigación clínica de los diferentes medicamentos. Y probablemente ustedes en estos momentos han escuchado hablar mucho de estos famosos medicamentos, de los inhibidores de ¿qué? Del cotransportador de la glucosa. Y vamos a ver la importancia de estos incluso con las incretinas en unos momentos. Algo que también la gente ya no se acuerda es de estos estudios tan importantes que probablemente es algo que nosotros no debemos de olvidar. Nosotros practicamos medicina curativa, ¿correcto? Pero hay estudios pioneros que realmente probaron que a los pacientes de una forma u otra se puede prevenir la diabetes cuando son ¿qué? Intolerantes a la glucosa. Esos estudios que ustedes observan ahí listados son probablemente los estudios más importantes. Cualquier persona que les hable de prevención de diabetes siempre tiene que mencionar 3 estudios: el famoso TRIPO, el DPP y el famoso estudio de la carbosa. Ahora,
Yo en lo personal tengo la ventaja de que yo fui de las personas que trabajó en el estudio de Tripod. Los 500 pacientes que reclutamos para ese estudio es un trabajo de nosotros de casi 10 años de trabajo. Pero vean lo interesante de esto. Lo interesante es que hay estudios de prevención con cambios de estilo de vida, pero lo más significativo son los estudios de prevención de diabetes medidos con intervenciones farmacológicas, donde el estudio de Tripod dijo que podía la diabetes o los pacientes en riesgo hasta un 56%, el DPP 31%, y si ustedes ven el PIPO, que es la continuación de este estudio, básicamente estamos hablando de un 62%. En la vida hay que tener legados, y uno de los más importantes es hacer algo que va a dejar marca en la vida de nosotros, ¿correcto? Que de una forma u otra, tanto es un legado para nuestras familias como para los colegas de nosotros. Y yo tuve esa oportunidad única, donde con este estudio de Tripod, vean lo que sucedió. Nosotros escribimos aproximadamente 10 documentos de ese, todos en revistas de primer impacto, como pueden observar, la respuesta pancreática de las mujeres, la preservación. Ahí podemos ver de una forma u otra, pueden ver ustedes los cambios en insulina, que de una forma u otra fueron estudios basados en estos sistemas de investigación, y al final de cuentas pueden ver ustedes el efecto de la pioglitazona en mujeres que tuvieron efecto pancreático. Esto es importante para nosotros porque eso establece legados, como yo les indicaba. Pero desafortunadamente, siempre hay situaciones que pasan cuando hay desconocimiento de los medicamentos, ¿correcto? Cuando nosotros utilizamos los medicamentos a nivel de investigación, es un panorama completamente controlado. Es algo que nosotros estamos al pendiente. El problema es cuando le damos el medicamento al paciente y el paciente lo empieza a tomar en su casa y no tenemos control. Muchos de ustedes recuerdan qué pasó con esa famosa troglitazona, donde algunos pacientes empezaron a tener problemas de enfermedades cardiovasculares. Las cosas no suceden, ¿por qué? Por accidente. A raíz de esto, en el 2008, la FDA dijo que cualquier medicamento que fuera a ser utilizado para diabetes debería de pasar, ¿qué? Un sistema de seguridad, ¿qué? Cardiovascular, ¿correcto? Y una cosa le da la patada a la otra. Y mucho de lo que nosotros estamos viendo ahora son situaciones que accidentales. ¿Cuántos medicamentos de las personas que conocen los medicamentos con diabetes profundamente, cuántos medicamentos realmente fueron diseñados para diabetes? ¿Cuántos de ellos, de los que tenemos más de 60, 70, cuántos de ellos realmente han sido diseñados? Alguien que me diga. ¿Saben cuántos? 2. ¿Cuáles? Las glitazonas y por supuesto que la insulina. Las sulfonilureas fue un descubrimiento que accidental, y muchos de los otros medicamentos fueron descubrimientos accidentales, porque de una forma u otra vieron que al tomar a los pacientes estos medicamentos les bajaba el azúcar. Puede servir para esto. La metformina incluso también tuvo otras aplicaciones al principio, pero de una forma u otra recuerden que no todos los medicamentos que utilizamos para diabetes fueron diseñados ¿para qué? Para diabetes, ¿ok? A raíz de eso, como les digo entonces, se han desarrollado esta serie de estudios de medicina cardiovascular, donde pueden ver ustedes la cantidad de estudios que se han realizado, sobre todo que enfatizados por la FDA. Lo más interesante de esto es lo siguiente, que a partir de estos resultados, o sea, nadie se puede colgar de que fue un diseño. La FDA obligó a las compañías a hacer esos estudios, o su medicamento que no iba a ser aprobado, y los laboratorios no dicen eso. Pero a raíz de eso, vean lo que sucedió. De los resultados de los cardiovasculares, de los resultados de los efectos cardiovasculares de estos medicamentos presentados en el 2015, que fue el primer estudio que se presentó, con el uso de esto, en el ambiente médico científico se ha hablado y confirmado en una protección cardiovascular que ahora es básicamente los efectos que la gente menciona. Si ustedes observan, en ese momento se habló de que esta era la primera vez en su vida, este médico lo dijo el doctor Insushi, que un ensayo de medicamentos para la diabetes ha demostrado mejores resultados en pacientes cardiovasculares de alto riesgo. Como les digo, fue un hallazgo completamente accidental, como es muchas de las cosas en la situación. Y si ven ustedes los resultados de esos estudios, algo muy interesante que veo que ustedes quiero que observen, la cantidad de participantes que de una forma u otra fueron involucrados en esos estudios, donde podemos observar que muchos de ellos han sido terminados y afortunadamente tenemos resultados importantes. Se hablan de 46,000 pacientes que fueron estudiados para situaciones y hasta el momento tenemos algunos
algunos problemas todavía con estos medicamentos. Ahora, ¿por qué es entonces importante? Porque de una forma u otra, todo este tipo de situaciones que se han descubierto implican que al saber nosotros más de los medicamentos, podemos de una forma u otra, dentro de los algoritmos, si el paciente tiene una historia de enfermedad cardiovascular, ya podemos utilizar medicamentos que de una forma u otra le van a ofrecer ¿qué? Una protección tanto cardiovascular como una protección nefral que vamos a ver en estos momentos. ¿Okay? Ahora, a raíz de esto, vieron otros resultados muy interesantes. Los resultados de estos estudios de seguridad cardiovascular abrieron otra puerta muy importante y una nueva herramienta en el manejo de la diabetes mellitus y la enfermedad renal. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que el uso de estos medicamentos, de estos famosos inhibidores de la SGLT2, redujo la tasa de progresión de la disfunción renal y condujo a menos eventos renales clínicamente relevantes en comparación. Esta era la primera vez, después de más de 30 años de haber sido descubiertos los bloqueadores de aldosterona, que estábamos hablando de un medicamento que podría decir que, podría ser un medicamento que podría ofrecernos que una nefroprotección. O sea, algo muy importante para nosotros. Entonces los datos de los ensayos clínicos son favorables de que estos inhibidores claramente tienen un efecto de renoprotección. O sea que prácticamente, en cierta forma, es algo interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un aspecto de cómo la diabetes mellitus puede ser tratada, viendo los resultados de esos estudios o ensayos clínicos, nosotros podemos en estos momentos decir que al existir protección cardiovascular con estos medicamentos y protección renal o nefroprotección, podemos de una forma u otra modificar la forma como podemos manejar a nuestros pacientes, que al final de cuentas es lo más importante basado en esos ensayos o estudios clínicos. Pero no solamente esa situación. Lo que es entonces lo que hemos logrado gracias con esta instancia de los estudios de primer contacto? Que de una forma u otra, vean ustedes, este era el manejo de ¿qué? De la diabetes en los 70, ¿se acuerdan de eso? Muchos de ustedes probablemente recuerdan lo que nosotros hacíamos. ¿Cuántos de nosotros veamos, por ejemplo, a nuestros padres cada día tomando una cintita para ver que no saliera la condenada azul, correcto? Y era frustrante porque al final de cuentas realmente eran exámenes que no eran activos. Los pacientes de una forma u otra eran las únicas alternativas. Esta situación ha cambiado con los estudios de investigación clínica, pero otro aspecto muy importante es que la revolución de las redes sociales, las aplicaciones, que de una forma u otra son aspectos vitales dentro de esto, donde nosotros podemos ver que todas estas aplicaciones que se utilizan ahora para el manejo de las enfermedades tienen realmente una penetración muy importante a nivel mundial. Y esta situación es interesante para nosotros porque vean ustedes, todas las redes sociales deben de ser utilizadas ¿para qué? Para de una forma u otra comunicarse ¿con qué? Con el paciente. Es algo que de nosotros debemos de entender que ahora son parte de nuestro diario vivir ¿o qué? En esta situación. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros ahora manejamos a los pacientes de una forma completamente diferente como lo hacíamos en los años 70, ¿correcto? Y eso es interesante para nosotros, ¿por qué? Porque simple y sencillamente hay otras cosas que nosotros no podemos olvidar dentro de lo que ha sido la evolución de la investigación dentro de estos productos, como las famosas microinfusoras de insulina, el monitoreo continuo de glucosa que en esos momentos tiene realmente un auge, y por supuesto la cirugía bariátrica o metabólica, que son aspectos que de una forma u otra son importantes en estas áreas. Por ende, para proporcionar a los pacientes con diabetes una mejor calidad de vida, ha sucedido toda esta situación o toda esta revolución en lo que es a través del tiempo. Es muy importante para nosotros manejar esto porque los estudios de investigación clínica han involucrado médicos de primer contacto porque los especialistas no proporcionan el número de pacientes necesarios. No es posible, realmente. Con ende, esto soportado por lo que les había comentado al principio, que el 95% de los pacientes con diabetes los manejan los médicos de primer contacto y el 73% de los de diabetes tipo 1. Por ende, nosotros podemos ver que un aspecto muy importante de la medicina que nosotros no podemos descuidar es, independientemente de la evolución de esto, la relación médico-paciente. De una forma u otra, uno de los aspectos más importantes de la medicina es engancharse con el paciente. Es realmente entender qué es lo que quiere el paciente, no ignorar lo que nos está diciendo. Y esto no solamente debe aplicar para la situación de nosotros, sino que eso también es algo que nosotros debemos de entender cuando trabajamos con otros profesionales de la salud. La obesidad, la diabetes y muchas enfermedades ya no son manejos de un solo individuo, de un solo especialista.
Son enfermedades que de una forma u otra nosotros debemos manejarlas de una forma completamente multidisciplinaria y con una visión completamente abierta. Porque hay cosas que nosotros no estamos capacitados para hacerlo. ¿Cómo vamos a dar recomendaciones nutricionales si muchos de nosotros jamás vimos un módulo de nutrición dentro de la educación de medicina? Pero no tenemos ningún problema en referir al paciente a un nutriólogo. El detalle es que desafortunadamente hay profesiones que luego empiezan a pensar de una forma diferente y eso es lo que crea los conflictos dentro del manejo de estos pacientes. Yo les puedo decir algo, y es algo que hemos aplicado a través del tiempo. Cuando algo es nuevo, por supuesto ya no lo es, y lo sabemos, ¿correcto? Y cuando ha sido usado, ya no es nuevo. Pero también les puedo decir algo, hay que esperar antes de empezar a utilizar. Muchos de nosotros, a veces vemos que medicamentos que nos dicen que son muy buenos, ¿qué es lo que sucede? Los empezamos a utilizar y desafortunadamente a los 6 meses al año, ¿qué pasa con los medicamentos? Los sacan del mercado. Denle oportunidad a esos medicamentos que salen de investigación clínica para que de una forma u otra podamos ver si realmente dentro de un ambiente no controlado pueden tener el mismo SAR. Por lo mismo, hay que recordar que siempre un buen médico necesita estar bien preparado y capacitado para atender a los problemas médicos de los pacientes. Pero lo más importante es que necesitamos conocimiento, cariño y compasión. Es parte de nuestra formación. Nosotros no nos podemos sentir tocados por Dios. Debemos de bajarnos aquí a la tierra y darle a entender a la gente que estamos al mismo nivel, pero sabemos más de ellos y debemos de entender eso. No podemos tomar una actitud de que somos el médico que fue 20 años a la escuela y ahora tú te callas y yo te digo que lo que debe de hacer. Muchas ocasiones aprendemos mucho de los pacientes, entonces es importante para nosotros entender esos aspectos. En la vida lo más importante es dejar un legado para nuestras familias y colegas. La investigación clínica te da esa oportunidad única. Hay médicos que son muy ricos, pero nadie sabe ni qué madre los parió, ¿correcto? Y nadie los conoce y se mueren ricos. Pero hay médicos que dedicaron su vida a la investigación y todo el mundo los conoce. Y yo les voy a decir algo, la medicina bien aplicada te da para vivir bien. Y la investigación bien utilizada te da para vivir mejor. Yo me he paseado en todo el mundo como investigador, gratis. O sea que realmente da para vivir bien, ¿verdad, doctor? Hace unos días nos dio una conferencia. Ya me faltan 2 diapositivas, doctor. Sí, hace pocos días, en la Universidad de la República Oriental del Uruguay, un gran amigo, el profesor de farmacología, Gustavo Tamosiunas, nos explicó de que solo el hecho que el medicamento tenga el rótulo de FDA no significa más que partir de cero. Claro. Porque puede salir de FDA con regular deficiente o con sobresaliente. Eso no lo sabemos. Por supuesto. Nosotros somos los chivos expiatorios para saber qué va a pasar con eso cuando lo utilizamos. Por eso es lo que le comentaba, es muy importante esperar, ¿sí?, antes de utilizar. Desafortunadamente las compañías vienen, esto es lo que está ahorita de moda. Las modas son. Ok, acuérdense de eso, pero efectivamente. El detalle entonces, yo en lo personal, yo les puedo decir algo, y le digo, es interesante dejar legados. Nosotros, un grupo de médicos de aquí de México, tenemos un libro básicamente con la intención de apuntar ese tipo de situaciones. En el 2016 tuvimos la primera edición y estamos justos en noviembre de este 2018 a presentar la segunda edición, donde básicamente hablamos de todo este tipo de problemas e incluimos aspectos de lo que es la relación del médico-paciente. Por ende, solo me resta darles las gracias y ha sido un honor y un placer estar aquí con ustedes.